La Semana Santa, tiempo de gracia, tiempo para renovarnos, tiempo tan especial para los cristianos, porque hay varios signos que acompañan las distintas celebraciones. Hermana Socorro, durante toda tu experiencia de fe, en estos años de vida religiosa, ¿qué significa para ti la Semana Santa? Creo que es como su nombre lo dice, Semana Santa. Es un tiempo propicio, digamos así, que se nos da para que al acercarse la gran fiesta de la Pascua, recordemos y vivamos, tengamos de nuevo esa experiencia de lo que significó, digamos así, el siervo de Yahvé. Justamente Isaías nos presenta los 4 cánticos del siervo de Yahvé que vamos a leer en estos días de la Semana Santa. Este siervo que desde el primer cántico nos está hablando que fue elegido desde el vientre materno porque tenía una misión. Y creo que es muy bonito, muy significativo en Semana Santa retomar a Isaías y ver esa figura que nos está recordando lo que es Jesús, su misión, lo que vino a realizar, lo que vino a hacer. Y que es el siervo que no va a quebrar la caña que está débil, sino que al contrario viene a fortalecerla, a darle fuerza, energía, que no grita ni está vociferando en las calles, como tantas cosas que vemos que creemos que con los gritos y vamos a conseguir lo que queremos, los resultados, los mejores resultados, a los gritos. Este siervo es silencioso, es un siervo que con su actitud de humildad y de silencio le está revelando al mundo su situación de pecado. Todo lo contrario de lo que hace el mundo. Y después vemos, el Viernes Santo vamos a leer el Cántico 4, que lo que dice, como un cordero llevado al matadero. Es la figura de Jesús. O sea, recordar en esta Semana Santa estas figuras del siervo de Yahvé es algo que nos lleva a la profundidad, que nos lleva a ver realmente lo que fue la misión del siervo que sufre y que se refleja en el pueblo. Sin duda la Semana Santa es un tiempo tan especial. Claro, hay una tradición ya en la Antigua Alianza, sobre todo la tradición de Isaías, quien al parecer de alguna manera grafica lo que va a ser la tradición de Jesús. Porque Jesús, entre las distintas expectativas mesiánicas, elige la profética. Y por eso su presencia, silenciosa, como nos dice la hermana Socorro, pero es contundente. Tiene tanta fuerza la predicación suya que no solo transforma la manera de concebir el ser de Dios, sino sobre todo nos revela la nueva identidad de Dios, un Dios de amor, de misericordia, pero un Dios que, así dice el canto del pregón pascual, que sacrifica al Hijo para salvar al esclavo, aquel que había caído en la esclavitud del pecado, aquel que había perdido de alguna manera su condición de ser humano, porque el pecado atenta contra la vida del ser humano. Pero Dios ha querido renovarnos, ha querido darnos vida nueva. Por eso este acontecimiento es fundamental. Hermana Socorro, de alguna forma ya la renuncia de Jesús, o de Dios, mejor dicho, a su condición divina, así dice en la segunda lectura el texto de San Pablo a los Filipenses, no se aferró celoso a su condición divina, sino se hizo uno como nosotros para asumir la condición primero de humano, pero no solo de humano, sino de esclavo, para que ante Él toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Esta es de repente el otro hito fundamental de nuestra historia de salvación, la encarnación de Jesús. Y obviamente la resurrección se entiende a partir de la encarnación de Jesús. La encarnación, que es otra fiesta tan importante en nuestra iglesia como es la fiesta del Adviento, de la Natividad del Señor. ¿Qué significa este contraste entre encarnación, Dios que se hace hombre, humanización de lo divino, pero también la trascendentalidad de lo humano en la resurrección que alcanza plena gloria? ¿Cómo podemos entender nosotros de alguna forma estos dos acontecimientos en una totalidad salvífica del misterio de Dios? Necesariamente tenía que darse la encarnación, pongamos, porque si Dios miró a la humanidad con compasión, con misericordia, qué mejor y qué regalo mejor. Yo creo que fue lo mejor que pudo haberle dado Dios a la humanidad, de entregarle a su Hijo.
Y primero, un hijo encarnado, un hijo que no se iba a poner, digamos, un disfraz, que venía por ratitos, como muchas veces pensamos, que él sabía lo que le iba a pasar. No, Jesús se encarna en su totalidad y pensando que tiene una misión muy concreta que realizar, que le ha sido encomendada por el Padre. La misión del Hijo es la misión que le ha dado el Padre y es la misión de las tres personas del Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque la encarnación se da en ese contexto de, digamos, que es el Espíritu el que desciende también a la humanidad pecadora, a la humanidad sufriente y quiere como restaurarla, salvarla. Y al mismo tiempo, al encarnarla, entonces Él pasa por todo un proceso de humanización. La encarnación de Jesús es restablecer de nuevo la humanidad, porque realmente, y lo vemos hoy día, nos estamos deshumanizando. Y la figura de Jesús dentro de una humanidad que está deshumanizada, la restablece, la restaura y la hace agradable a los ojos de Dios Padre, que esa era su misión. Todo, por eso encontramos a un Jesús que ora, porque el hombre y la humanidad tenemos que aprender de Él cómo quiere Dios. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para el hombre, para la mujer? Jesús viene a mostrarnos cómo se vive en humanidad, cómo se vive en solidaridad, cómo se vive en entregar la vida, inclusive hasta darla por los demás. Nosotros no podemos decir, es que el Padre nos ha dado una misión muy difícil y nos puso una tarea y muy bien, Él se quedó allá arriba en el cielo. No, Él viene a enseñarnos. Él viene a decir cómo tienen que ser estos gestos, esta vida que nos tiene que hacer más humanos, más hermanos. Es muy triste cuando nosotros estamos viviendo en una época tan deshumanizada, es el momento en que tenemos los medios de comunicación y cuando menos nos comunicamos. La verdadera comunicación la da el Padre. No uso WhatsApp, no uso celular. La verdadera comunicación con el hombre fue el Hijo. Manda el Hijo, como quien dice, el Hijo es el rostro visible del Padre. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, miremos al Hijo, miremos a este Jesús que viene y que no se encarna, digamos, de cualquier forma. Este Jesús se encarna en lo, digamos, en lo más triste, en lo más deshecho de la sociedad. No tenía ni dónde nacer. Tuvo que ser acogido por los animales. Entonces es como mostrando desde aquí, desde esta miseria, desde esta situación de pobreza, es de donde yo vengo a redimir, de donde yo vengo a establecer una nueva relación con el Padre. Esto es lo que mi Padre quiere. Esto es lo que mi Padre quiere para el hombre y para la mujer, y esto es lo que yo hago. Sin duda, para nosotros, ese es el primer acontecimiento. Lo que nos dice la hermana es tan lindo, cómo Dios ha hecho un proceso de humanización para mostrarnos que la humanidad que ha caído en error, que ha caído en pecado, que la humanidad que ha perdido el sentido de su vida, que se ha desorientado, está llamado a la nueva humanidad. Es verdad, nuestra condición de pecado, nuestra fragilidad humana muchas veces puede llevarnos precisamente a esa ruptura, no solo con Dios en términos religiosos, sino sobre todo esa ruptura con nuestra condición humana. ¿Eso qué implica? Implica nuestra deshumanización, pero eso no es un aspecto solamente teórico de reflexión, sino se concreta en las condiciones de vida que la propiciamos en relación con la naturaleza, en relación con el cosmos, en relación con la trascendencia, en relación con el hermano, con el prójimo, en condiciones sociales. Pero cuando nosotros perdemos de vista esa dimensión de lo humano, la deshumanización, digámoslo así, la deshumanidad, cobra un sentido no solo de perversión, sino sobre todo un sentido sin sentido, porque esa manera de deshumanización está socavando nuestra condición humana y sin duda nos va a llevar a la muerte. Parece que no nos damos cuenta, parece que somos ajenos a esa realidad o simplemente estamos en un proceso de negación, aunque la concreción de la vida nos está llevando
a ese tipo de deshumanización. Y creo que valdría la pena definitivamente contemplar ese misterio de nuestra fe. Cómo Dios se ha encarnado en la condición humana, pero la hermana nos dice con claridad, no de cualquier manera. Ha nacido en un pesebre. Él no tenía dónde nacer, no solo porque era extranjero, inmigrante, sino las condiciones no se lo permitían, rompiendo con muchos criterios, incluso teológicos de su tiempo, porque la expectativa del Mesías era tan diferente a la manera como Dios se manifestó, pero con una razón, para decirnos que desde la condición más miserable del ser humano se puede construir un camino de salvación, en la medida en que asumamos este proyecto que nos ha revelado Cristo. Amor hasta dar la vida por los suyos. Por eso la encarnación en nuestra condición humana, que Dios haya hecho uno como nosotros, debe hacernos reaccionar que nuestra condición humana está llamada a la salvación, pero no de cualquier manera. Porque la salvación en términos humanos parece que contradictoriamente es la condena. Y por eso vale la pena contemplar nuevamente el misterio de nuestra historia de salvación que se manifiesta por un lado en la encarnación. Siendo este un primer eje, entonces cobra mayor sentido el otro eje que es la resurrección. Entonces, hermana, teniendo claro este primer acontecimiento, cobra sentido el desenlace, porque el desenlace, humanamente, al parecer, Cristo ha fracasado, porque aún siendo injusta su condena, parece que han salido con la suya estas autoridades que se han sentido ofendidas por la manera novedosa de manifestar la presencia de Dios como un Dios papá, como un Dios de perdón, como un Dios de amor, como un Dios de misericordia. Al contrario, estos hombres hablaban de otra manera de Dios y terminan con Jesús. Esta famosa predicción de Caifás: es mejor que muera un hombre a que muera todo el pueblo, movido por este idealismo que aparece en la presencia de este llamado Cristo el Mesías, y prefieren terminar con la vida del Hijo de Dios. Humanamente triste, porque ha terminado en la cruz, pero Dios lo resucitó para superar precisamente la condición humana y mostrarnos una glorificación desde esa misma condición humana: dolor, sufrimiento, muerte y muerte de cruz. Para nosotros esa es la esperanza que debe llevarnos siempre a creer en el sentido de lo humano. Realmente uno sí parece que frente a la cruz fue un fracaso. Y ve uno la cruz como un fracaso, porque realmente terminar Jesús en la cruz, cuando las mismas escrituras hablan, maldito el hombre que está colgado en un árbol. Entonces se hizo como maldición. ¿Qué es esto entonces? ¿Cuál era el proyecto de Dios? ¿Para qué tanto? ¿Por qué Él predicó, anunció y lo vemos fracasado en una cruz? Porque no es, y muchos nos llaman a los cristianos locos, porque el mismo Pablo dice, la locura de la cruz, la locura de la cruz. Creo que a veces es muy difícil, y no a veces, sino siempre muy difícil comprender los caminos de Dios. Los proyectos de Dios no son nuestros proyectos, ni sus caminos no son nuestros caminos. La lógica humana como que le daba la razón a estas autoridades. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo se atreve a proclamarse como el Hijo de Dios, el Mesías? Si el Mesías, todas las Escrituras nos lo presentan como el que nos va a liberar. Nos va a liberar de esta esclavitud de los romanos, de este sometimiento. Y Él viene ahora a presentarse, entonces con justo derecho nosotros lo vamos a condenar. Con justo derecho nosotros lo vamos a eliminar, porque está usurpando el nombre de ser el enviado, el Hijo de Dios, el Mesías. Inclusive hasta para sus mismos apóstoles, esto los desconcertó. Lo seguían. Pedro llegó un momento en que le dice, no Señor, ni se te ocurra pensar que tú vas a morir en la cruz. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y qué le dice Jesús?
apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. O sea, entonces Pedro mismo, yo me pongo en su sitio, debió estar bien desconcertado. ¿Qué es esto? Si nosotros lo reconocemos como el Hijo de Dios, si yo lo acabo de proclamar como Hijo de Dios, Él viene a hablar ahora de cruz, de sufrimiento, y sabiendo que cruz es para lo peor de la sociedad. Roma le da ese castigo a lo peor. ¿Cómo Él, si tú eres el Hijo de Dios, cómo nos vas a hacer esto? Entonces, hay un desconcierto tal en las autoridades y hasta en los mismos discípulos, porque Jesús ha asumido la misión de ser el Hijo, de estar cumpliendo la misión del Padre de una manera sin dar explicaciones. Vino, vivió, anunció el reino y ahora llega este momento. Entonces, las mismas autoridades, por eso hacen trampa en el juicio. Por eso vamos a encontrar que hacen un juicio de noche. Eso no es legal. Hacer un juicio de noche y como llamarlos a todos a que vengan rápido porque hay que hacer el juicio y hay que salir rápido de esto. Entonces, porque ya se acerca la Pascua y es en vista de la fiesta de la Pascua que ellos hacen toda la carrera y de una manera tan ilegal. Entonces, Jesús está ahí como el Cordero que se somete, como el Cordero enviado por Dios y el que está asumiendo en su vida los proyectos y el cambio que va a traer el que Él se someta a la muerte y a la muerte de cruz. La cruz es el símbolo puede decir, donde fracasó Dios, pero la resurrección es el gran triunfo de Dios sobre la humanidad, sobre las autoridades, sobre todos los que no creyeron, no esperaron, no tenían esperanza. Entonces, ¿por qué la cruz? Entonces, por eso para muchos, los apóstoles se van, las mujeres son las que quedan al pie de la cruz. Los apóstoles huyen desconcertados, Pedro lo niega tras de que lo había aceptado, y las autoridades se creen con todo el derecho de condenarlo, porque se ha usurpado el título de Hijo de Dios, que es lo que le dice, le pegan la bofetada. ¿Por qué me pegas? Si hablé mal, muéstrame en qué. Y si hablé bien, ¿por qué me pegas? Le dice Jesús a este que le pegó, porque le contestó al hijo, a Anás, que él era el hijo, él era el enviado. Porque es muy difícil entender los proyectos de Dios, pero los proyectos de Dios nos sorprenden. Por eso hay que decirle constantemente a Dios, sorpréndeme, porque las sorpresas de Dios son gracias que renuevan nuestra vida. Sin duda, cosas concretas, solo para puntualizar. Jesús se ha encarnado. Lo que las autoridades no le permiten es que haya asumido la condición de esclavo. No lo perdonan. Porque para las autoridades, como también para muchas autoridades, el lugar de lo absoluto y sagrado es el lugar del privilegio, del poder y del dominio. Dios nos ha mostrado que es al revés, que el lugar de lo sagrado es la dignidad de la persona, la dignidad del que está negado, la dignidad de la víctima. Y por eso ha querido hacerse víctima, para que nos muestre un camino de salvación fundado en el amor, no en la revancha, no en la venganza, no en la guerra, no en la violencia, en el amor y en la entrega. Entonces, una de las cosas que no perdonan a Jesús es que haya nacido de la forma como haya nacido. La segunda cosa, para ellos es una insolencia que este carpintero de Belén, un campesino de un pueblito tan pequeño, diga que es hijo de Dios. Es una insolencia total, porque en su idea, porque ellos se creían representantes de Dios, no puede de la nada aparecer como hijo y además hijo de Dios. Eso no lo entienden. Hasta hoy mucha gente no lo entendemos. Seguimos pensando en Dios como aquel que está sobre las nubes, con poder para mandar y dominar. Nos cuesta entender que el poder de Dios es la entrega y entrega de cruz. Y la otra cosa, la autoridad de Jesús. Siendo un campesino de Belén, carpintero, un don nadie, se atreve a cuestionar la autoridad de estas estructuras de muerte, que en nombre de Dios y en nombre de lo absoluto habían creado un estamento de privilegio. Y él, de frente, cara a cara, con todas las autoridades para
uno a uno, sistemáticamente mostrarles su contradicción. Y al final ellos hacen una componenda, deciden dar muerte. Es curioso porque estos que estaban peleados con Roma, al final parece que hasta traicionando sus principios, se alían con Roma para darle muerte en un juicio tan injusto. Porque ellos no tenían potestad de dictaminar la muerte de nadie, pero el emperador sí. Y entonces, humanamente parece que han triunfado porque se han deshecho de aquello que les ha incomodado, de aquello que les ha cuestionado. Pero la grandeza y el proyecto de Dios, lo que nos dice la hermana Socorro, la sorpresa de Dios es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Cuál es la certeza para nosotros, para terminar esta idea? Que a pesar de las cruces, a pesar del dolor, a pesar de la condición de lo inhumano, estamos llamados a la redención. Porque para nosotros la meta es la resurrección, es decir, la victoria de la vida sobre la muerte. Si nosotros estamos convencidos de aquello, estamos a tiempo de encontrar salvación y de construir salvación para la condición humana. De otro modo, estamos socavando nuestra condición de lo humano. Y al final, sí, tendrá una consecuencia, y la consecuencia es la muerte. Por eso es importante renovar nuestra fe. Por eso es importante renovar nuestra fe en lo humano, porque Dios se hizo humano para mostrarnos que nuestra condición de humanos, así lo decía San Irineo, es ser divinos. A eso estamos llamados. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.